y a todos, bienvenidas y bienvenidos a esta charla de la doctora Cisca Raventós en el marco del curso Movimientos Sociales y Diversidades en América Latina. Es un gusto para nosotros poder presentar a la doctora Raventós, quien ha aceptado nuestra invitación para que converse con nosotros esta tarde sobre movimientos sociales en América Latina. Me voy a permitir hacer una muy breve presentación de Cisca. Ella es socióloga, estudió licenciatura y maestría en el programa centroamericano de la Universidad de Costa Rica y en el Consejo Superior Universitario Centroamericano, en el XUCA. Y tiene un doctorado en la New School of Social Research. Trabajó en el XUCA y luego en la Universidad de Costa Rica, en el Instituto de Investigaciones Sociales y luego en la Escuela de Sociología. Dirigió entre el año 2009, de 1999 a 2005 el Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Costa Rica y estuvo en el comité directivo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO, que bueno, todos ustedes conocen. Y del 2000 al 2006 está jubilada y hace activismo político, sobre todo feminista y ecologista. Bueno, yo con esta brevísima presentación de Cisca, que es una científica social relevante en Costa Rica, le doy la palabra y tener la palabra entonces. Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Voy a hacer como una presentación rápida, digamos, de caracterización de los distintos temas que se abordan en la teoría de movimientos sociales, y voy a hacerlo con un PowerPoint. Dudé mucho en hacerlo porque los PowerPoints son muy aburridos por un lado y además porque los míos son particularmente feos, ¿verdad? Entonces, es decir, no sé ponerles fotos, ni movimiento, ni ninguna de esas cosas, entonces son espantosíferos. Pero pensé que podía ayudar a ordenar la presentación y que a ustedes les quedara un punteo que eventualmente nos podía servir, ya sea después para preguntas o que me pidieran referencias bibliográficas para profundizar algún tema. Entonces, bueno, a pesar del criterio estético discordante, era mejor hacerlo así. Entonces voy a compartir pantalla. Y ahí vamos, aquí está. Bueno, entonces yo en realidad, digamos, voy a hablar más de movimientos sociales en general que movimientos sociales en América Latina, aunque luego podemos ir hacia allá, porque inicialmente el profesor me había dicho que sería útil como colocar ciertas nociones conceptuales que están dispersas en mucha bibliografía, ¿verdad? Entonces, como hacer un repaso rápido. Vamos a ver cómo se pasa de aquí. Entonces, voy a hablar de 4 cosas. Una, ¿qué es un movimiento social? ¿Qué características tienen? Algunos tipos de movimientos sociales y relaciones de los movimientos con otras formas de hacer política. Serían como los 4 temas que abordaría rápidamente. Un movimiento social, ¿y cómo hago para ver toda la pantalla? Porque ahora mi problema es que no veo parte del texto. Entonces tengo que cerrar acá. Ahí está. Un movimiento, bueno, vean lo que dice arriba, una definición más o menos consensual, porque como ustedes saben, en las ciencias sociales hay relativamente pocos consensos sobre definiciones, pero algo que yo creo que casi todo el mundo podría dar por sentado es que un movimiento social es un grupo relativamente organizado de personas y o organizaciones que a través de la protesta y otras herramientas buscan un cambio en la sociedad. Ahí quiero hacer como un pequeño señalamiento que, por ejemplo, Melucci
no habla de que es un grupo, sino que más bien que es un sistema de acción. Es decir, no pone el énfasis sobre los protagonistas de los movimientos sociales, sino que más bien el sistema de acción e información que se crea. El énfasis de Melucci es más cultural, ¿verdad? Son formas de hacer política desde abajo, desde la ciudadanía, desde la sociedad. Los movimientos sociales aspiran a cambiar las relaciones de poder dentro de la sociedad y las formas de pensar qué es justo, qué es injusto, qué está bien y qué está mal. Ahora, de la definición anterior lo que veíamos son formas de hacer política que aspiran a cambiar relaciones de poder, lo cual nos conduce, digamos, a una noción de una acción política, pero después también las formas de pensar qué es justo, qué es injusto, qué está bien y qué está mal, incluso no solo de pensar, sino que las prácticas sociales, que eso ya alude más a cambios culturales. Entonces, en ese sentido, son entidades tanto políticas como culturales. Políticas porque buscan influir en la política y en el Estado y porque buscan cambiar las relaciones de poder en el tema que les mueve. Y son culturales tanto hacia adentro como hacia afuera, en el sentido que en el interior de los movimientos sociales se desarrollan nuevas identidades. Es decir, el mismo caminar la misma trayectoria del movimiento social lleva a que se construyan identidades entre sus participantes, entre las personas que simpatizan con el movimiento social, pero también sus acciones buscan cambiar prácticas y representaciones sociales sobre el tema que les ocupa. Entonces, hay una gran, enorme bibliografía en ciencias sociales que tiene que ver en torno si se pone el énfasis en el proceso político, que generalmente son tendencias teóricas más estratégicas, o en los cambios culturales, que generalmente aluden más a los sistemas de significaciones y digamos, más a cómo es la sociedad, digamos. Vamos con características. Digamos, y esto es como esto sale como a partir de diferentes, digamos, abordajes o experiencias. Uno, surgen del descontento social de un grupo, comunidad, sobre algo que sus integrantes consideran que está mal, que es injusto o que quiere cambiar. Ahí hay dos palabras claves, ¿verdad? Es decir, es una agrupación de personas que está descontenta con algo. Es decir, hay un malestar que lleva a que la gente se organice para hacer algo. En segundo lugar, una operación, digamos, intelectual, llamémoslo así, que hacen los movimientos sociales es definir y enmarcar el o los problemas y por qué consideran que es injusta la situación existente, ¿verdad? Y con ello rompen las ideas que existen sobre ese tema y entran a disputar con nuevas ideas cómo ver ese problema. Eso del enmarcaje es muy, muy importante y es algo que es terriblemente complejo y conflictivo dentro de los movimientos sociales, porque también según cómo se enmarca, según cómo se defina cuál es el problema, así también va a haber posibilidades o no de alianzas con otros actores. Va a interpelar a un rango más amplio de personas o más restringida. Pongo un ejemplo así como rápido, la huelga aquí en Costa Rica de 2018 contra el combo fiscal. Digamos, la forma en la que finalmente terminó siendo enmarcada fue más como una lucha sindical, ¿verdad? De defensa, digamos, de los intereses de los empleados públicos y no
una lucha de toda la sociedad contra un pacto social regresivo, por ejemplo. Entonces hubo una enorme movilización, una huelga de casi un semestre en el sistema educativo, hubo las movilizaciones más masivas que ha habido en la historia de este país, y aún así ese movimiento y sus actores fueron aislados por sus adversarios y básicamente no logró nada, con un gran daño, digamos, para quienes fueron a la lucha. En tercer lugar, en el proceso de construcción del movimiento, sus participantes construyan y desarrollan identidades colectivas, que yo me imagino, bueno, que es a lo que yo aludía antes, ¿verdad?, al principio, y además que yo creo que es uno de los temas, de los ejes del curso de que ustedes están llevando. Es decir, esas identidades pueden preexistir de cierta forma, pero la misma práctica dentro del movimiento las desarrolla también y las va transformando. Y también acerca a otras personas. Cuarto, llevan a cabo acciones colectivas de protesta en las que participa habitualmente un número grande de personas. Pero esto no es condición sine qua non. Hay movimientos sociales que arrancan con números realmente muy pequeños, como vamos a ver ahora más tarde cuando repasemos rápidamente algunos movimientos. 5, desarrollan acciones para presentar sus demandas, y aquí los tipos de acción, estas formas de acción pueden ser más o menos disruptivas para llamar la atención sobre él o los problemas que viven. Pueden ser pacíficas o violentas, pueden ser legales o ilegales. Digamos, piensen, por ejemplo, la batalla por Seattle en 1999, que es una gran movilización social del movimiento alterglobalización, es decir, el que busca una globalización alternativa al movimiento neoliberal, digamos, a la globalización neoliberal, en que los activistas se pusieron en círculos con tubos encolados en los brazos donde se agarraban las manos. Y si la policía quería romper el círculo, la única forma que podía hacerlo era quebrándole el brazo a alguien. ¿Cómo se llama? El alcalde de Seattle era un hombre demócrata, progresista, y realmente no tenía espíritu de represor, y eso contribuyó, digamos, al éxito de que lograron parar una reunión de la OMC. Es decir, lograron desarmar la reunión de la OMC del milenio. Esa es una acción muy disruptiva, totalmente ilegal, obviamente, pero, por ejemplo, como vamos a ver ahora dentro de un ratito, por ejemplo, las madres de Plaza de Mayo, lo que hacían era caminar en torno al obelisco una vez por semana durante 1 hora. Entonces, también son los contextos, son las evaluaciones de la situación y, digamos, la corrección de la interpretación que hagan las personas que están dentro del movimiento, lo que define qué acciones vayan a tomar y si esas acciones van o no tener éxito, ¿verdad? Es decir, por un lado tiene que ver con las coyunturas, tiene que ver con la correlación de fuerzas, pero también tiene que ver con la capacidad de agencia del movimiento mismo. Sexto, en el curso de los movimientos surgen liderazgos de personas que se destacan y en quienes el resto de las personas participantes reconocen dirección. Este fenómeno puede ser complejo porque también muchas veces al inicio de un movimiento social hay líderes que confluyen o que reúnen a otras personas para iniciar, digamos, el movimiento. Entonces hay disputas entre liderazgos asentados, nuevos liderazgos que emergen, pero los movimientos sociales en general son fábricas de producción de dirigentes, ¿verdad? Pensemos, por ejemplo,
en la generación que está tomando el gobierno de Chile en este momento. Es decir, tenemos desde Camila Vallejo, que era presidenta de la Federación de Estudiantes de Chile, está el presidente Gabriel Boric, que también luego fue presidente, es decir, y fueron parte de los movimientos estudiantiles en defensa de la educación pública hace 20 años. Entonces son liderazgos, digamos, que surgen de la sociedad. En el caso de ellos dos, además ellos tienen militancia política en el Partido Comunista, pero no tengo muy claro si qué es primero, es decir, si es primero la militancia social o la política, pero en todo caso, digamos, los movimientos sociales fabrican líderes. Las organizaciones que se generan en los movimientos sociales pueden ser más o menos formales, más o menos permanentes. Algunas incluso llegan a tener personería jurídica, como es el caso de los sindicatos, organizaciones ecologistas, feministas y las ONGs. Digamos, en esta época tenemos incluso grandes ONGs internacionales que son productos de movimientos sociales, de lo que originalmente fueron movilizaciones. Es el caso de Greenpeace, no sé, no se me viene a la mente en este momento otra, pero digamos, pero las grandes ONGs internacionales, ambientalistas, feministas, muchas de ellas provienen de movimientos sociales y muchas de las personas que trabajan ahí fueron activistas anteriormente. Entonces, algunos tipos de... Entonces, eso básicamente caracterizaría, digamos, nos diría como 7 rasgos que más o menos dan forma a lo que es un movimiento social. Ahora, algunos tipos de movimientos sociales. Bueno, el movimiento social más clásico es el movimiento obrero, que surge al final del siglo XVIII por las condiciones de explotación en las industrias de Europa. Se organizan en un tipo de organización que se llama sindicatos y confederaciones sindicales, y en los, ¿qué será?, 200 años, 200 y algo de años que han transcurrido, han logrado transformar radicalmente las condiciones de trabajo en la mayor parte del mundo. Y todos los derechos constitucionales del trabajo que tenemos hoy han sido ganados por el movimiento obrero. Digamos, la jornada de 8 horas, que fue una reivindicación del siglo XIX, la prohibición del trabajo infantil, vacaciones pagadas, las formas de seguridad social, los permisos para atender distintos asuntos de naturaleza personal, el derecho a la organización misma es una conquista a través de la cual sigue avanzando derechos y posibilidades de resolución de conflictos en instancias obrero-patronales. Pensemos, por ejemplo, que hay muchos países todavía en que, por ejemplo, el derecho a organización todavía no está organizado, incluido el nuestro, ¿verdad? Es decir, hay derecho a organización sindical en el sector público, mientras que en el sector privado no. Existe legalmente, pero en la práctica quien trate de organizar un sindicato en una empresa privada, en la mayor parte de los casos es despedido de forma casi inmediata. Entonces, hay algunos pocos esfuerzos por organizar sindicatos, pero muy limitados y atentas seriamente contra la democratización del mundo del trabajo, porque serían muy diferentes las condiciones laborales en el sector privado si las personas pudieran organizarse y defender derechos colectivos. El movimiento feminista surge en el siglo XIX y busca equiparar las relaciones entre hombres y mujeres en distintos campos. Ha conquistado el derecho al sufragio en elecciones, mejoras en la paridad de acceso a puestos de elección y algunos derechos laborales, pero hay muchos temas pendientes en los derechos de las mujeres. La equiparación salarial, todavía en todo el mundo las mujeres ganamos menos en general, no en particular, hay casos en los cuales sí ganamos igual, pero en general no hay equiparación salarial entre hombres y mujeres por el mismo trabajo. Todavía estamos muy lejos de la corresponsabilidad doméstica y de los cuidados. Digamos, el trabajo no pago que se realiza dentro del hogar, tanto en el trabajo doméstico como el trabajo de cuidado, todavía descansa muy mayoritariamente
en las mujeres, y más en unos países que en otros. Es decir, hay países donde hay mayores avances hacia la corresponsabilidad y otros donde realmente es un desastre. Y, digamos, por ejemplo, en lo que ha sido la pandemia y la estrategia de quédate en casa, realmente hay un retroceso de 30 años. El derecho a decidir sobre sus cuerpos, es decir, el derecho a interrumpir embarazo, el derecho a vivir sin violencia sexual, que todavía hoy se expresa en acoso, abuso, violación y femicidio, y que está fuertemente en la agenda pública en estos días por razones políticas. El movimiento ecologista, que son los movimientos muy activos en este momento, busca la reducción del impacto del ser humano en el planeta, confronta la idea de un crecimiento económico ilimitado ante la evidencia de la destrucción originada por las actividades humanas que pueden incluso llevar a la destrucción de las formas de vida actuales de la humanidad. Entonces, ¿qué tipo de problemas enfrente? Transformar y reducir el consumo, proteger los bosques y el agua, la biodiversidad, reducir o acabar con la alimentación animal, el desarrollo de las energías renovables, el fin de uso de combustibles fósiles, el impulso al transporte eléctrico, acabar con la contaminación de ríos, mares, océanos y de la tierra. Y bueno, actualmente todo lo que tenemos como el cambio climático y la reducción de las emisiones de carbono, que ya ha pasado, digamos, de los movimientos sociales a los gobiernos. Pero vemos que todavía la presión que empuja la agenda ambiental sigue siendo más social que gubernamental. Bueno, aquí un par de movimientos, dado que la charla se llamaba en América Latina, un par de movimientos que son latinoamericanos. Uno es el indígena, que son la resistencia de las poblaciones originarias contra los invasores, contra el colonialismo, el despojo sobre todo de la tierra y de la cultura. Desde el siglo XV, ese Colón no tiene nada que ver ahí, desde el siglo XV hubo un movimiento de resistencia indígena, y en 1992 se desarrolló un movimiento continental de 500 años de resistencia, campaña educativa para desarrollar sobre la historia de maltrato, negación de la cultura, despojo de la tierra de los pueblos originarios a causa de prácticas racistas y coloniales. Entonces, digamos, esto es como el movimiento en general, pero vamos a encontrar en distintos países, desde los mapuches en Chile, las comunidades indígenas acá, las comunidades indígenas en Honduras, en Guatemala, etcétera, que tienen distintos movimientos que adoptan distintas formas, pero los comunes denominadores suelen ser la defensa de la tierra y de la cultura. Y aquí hay un asunto como de definición, que es si se puede considerar las resistencias de hace 500 años como un movimiento social, porque no tiene las características modernas de desarrollarse dentro de, digamos, estados modernos, pero sí hubo resistencia, digamos, a los españoles desde su llegada. Las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, del cual hablaba antes, que es un ejemplo muy bonito porque es uno de esos casos de un impacto muy grande con una acción relativamente pequeña y como muy sutil, pero consistente, que logró ir cambiando una situación. Bueno, ustedes saben que las dictaduras militares desaparecieron a miles de dirigentes estudiantiles, sindicales, obreros, trabajadores de la cultura. Y las madres, cuando iban a la policía o a los juzgados o incluso a la iglesia, se les decía que probablemente sus hijos se habrían ido del país o que tal vez estaban en otro lado. Es decir, nadie daba
cuenta de ellos. Es decir, era un problema que socialmente estaba terriblemente invisibilizado y además negado por la sociedad en condiciones de represión extrema. De lo que empiezan a hacer este grupo relativamente pequeño de mujeres es citarse cada jueves a caminar 1 hora, hora y media en torno al obelisco en la Plaza de Mayo en Buenos Aires para pedir que se devolvieran sus hijos. Luego se suma también el caso de 12 abuelas que lo que piden es digamos, la identificación de sus nietos. Son mujeres, madres o suegras de mujeres que fueron detenidas embarazadas o parejas jóvenes con bebés y que después se supo que hubo como una institucionalización de que estos bebés fueron dados en adopción a familias de los mismos represores, ¿verdad? Y entonces las abuelas duraron muchos años en poder entender que eso era lo que estaba pasando. Y ya ahora, digamos, todavía hay algunas vivas, muy poquitas, pero con el apoyo de la ciencia, de lo del ADN, han ido pudiendo identificar a algunos de los nietos, ya van por 130. Hace varios años ya dejaron ellas de buscar activamente y la campaña más bien ha sido de interpelar, digamos, a jóvenes, en este caso ya no tan jóvenes, ¿verdad? Porque ya son personas, déjenme calcular, de 40 y pico de años, 45 años, 44, 45 años, que tiene alguna parte en su historia familiar que no se puede explicar, o que siempre creyó que era adoptada o adoptado, y entonces son ellos y ellas los que se presentan, hacen un estudio de ADN y con los ADN y con los bancos genéticos que se han ido acumulando a lo largo de los años, se puede identificar si son hijos o hijas de alguien. Pero digamos, pues es un ejemplo como, ¿cómo lo puedo decir? Como, por un lado, bueno, latinoamericano, en segundo lugar, como paradigmático de que no siempre los movimientos sociales son grandes movilizaciones masivas, ¿verdad? Sí, que mucho tiene que ver con cómo se enmarcan y cómo se van construyendo, digamos, las demandas. Un tipo de movimientos son los movimientos multisectoriales y son movimientos que se reúnan en un movimiento que les convoca. Es decir, bueno, el movimiento Alterglobalización es así y defiende que otra globalización es posible, que la globalización neoliberal no es la única forma de globalización. Ya les decía lo de la batalla de Seattle, que fue muy particular en cuanto al tipo de acciones colectivas que desarrollaron, y reúne sindicatos comunistas, ecologistas, profesionales, anarquistas, estudiantes, que se movilizaron, que empezaron movilizándose en las calles de Seattle contra la reunión de la Organización Mundial del Comercio, y después hubo varias otras movilizaciones en que lograron digamos, desmovilizar reuniones de la OMC. Ya después creo que de la de Pisa, creo que en el 2000, la reunión de la OMC en Pisa, ya la OMC se repliega a reunirse en lugares blindados, es decir, ya no se reúne en ciudades, sino que en lugares más difícilmente accesibles, y además la represión empezó a ser cada vez más brutal, entonces también dificultó el avance. Sin embargo, del movimiento, de la parte de movilización callejera, surgió el Foro Social Mundial, que inicia en Brasil en el año 2001
y que tuvo una vida bastante larga, digamos, de encuentros y de reflexión y de propuesta por parte de distintos movimientos sociales para pensar una alternativa a la globalización. Aquí en este tipo, bueno, voy a seguir un minuto. Y bueno, un ejemplo sería un caso que yo estudié aquí en Costa Rica, que fue el movimiento de oposición al TLC, que articuló sindicatos ecologistas, estudiantes, comunidades indígenas, feministas, para parar el Tratado de Libre Comercio. Y llegó a tener tal fuerza que llevó a la convocatoria de un referéndum que luego, digamos, fue muy desigual, pero que casi empata con la gente que estaba a favor del Tratado de Libre Comercio. El problema es que en votaciones el casi no es suficiente y entonces perdió. Una cosa muy interesante que me interesa destacar de estos movimientos multisectoriales es que llevan al encuentro de personas que vienen de tradiciones organizativas, ideológicas, diferentes, y entonces son enormes escuelas de aprendizaje. Digamos, el Foro Social Mundial, por ejemplo, lo que hablaba de lo de Porto Alegre, que bueno, que después se hicieron foros en distintas partes del mundo. Es decir, el poder encontrarse personas que provienen de distintas organizaciones permite también confrontar dentro del nuevo movimiento que se está gestando diferencias entre los activistas. Digamos, por ejemplo, los sindicatos suelen venir de tradiciones muy desarrollistas, muy productivistas, ¿verdad? Es decir, que el desarrollo económico, que la productividad, que todo eso es importante. Y en tanto tal, es muy fácil que entren en conflicto con movimientos ecologistas, por ejemplo, que suelen defender disminución del crecimiento, defensa del medio ambiente. Digamos, aquí lo hemos visto, por ejemplo, entre los sindicatos del ICE y los ecologistas que no querían que se hiciera las represas del sur. Entonces, por un lado, los sindicatos sentían que defendían al ICE con defender las represas, ¿verdad? Mientras que los ecologistas y las comunidades indígenas a las que apoyaban estaban en contra de la represa. Cuando surgen estos movimientos, se abren muchas oportunidades conflictivas, eso sí, ¿verdad? Pero que permiten un conocimiento mutuo entre distintas tradiciones organizativas. El otro caso es, por ejemplo, entre movimientos con liderazgos predominantemente masculinos, como es, por ejemplo, los sindicatos, que suelen ser bastante... Sí, las dirigencias sindicales suelen ser bastante masculinas y, por ejemplo, el movimiento feminista. Entonces, ahí también se dan encuentros entre prácticas muy machistas por los dirigentes y feministas que ya tienen como demandas de igualdad que son incluso diferentes de las dominantes socialmente. Entonces, ahí también hay como un espacio de encuentro, aprendizaje de la diferencia. En el movimiento de oposición al TLC, eso se dio en un tipo de organización territorial a la que se le llamó comités patrióticos. Es decir, que fueron las organizaciones que se formaron para el referendo, para tratar de ganar el referendo. Entonces eran organizaciones locales donde llegaban los sindicalistas, estudiantes, feministas, ecologistas, gente de organizaciones comunales de esa comunidad, ¿verdad? Y en un territorio donde no se conocían desde antes. Y ahí hay como una enorme posibilidad de aprendizaje.
Otra de las, digamos, una de las grandes disputas, digamos, que existe en toda la teoría de movimientos sociales es lo de los nuevos movimientos sociales frente a viejos movimientos sociales. En los años 60 del siglo pasado surgieron una serie de movimientos sociales con demandas postmateriales, es decir, eran movimientos que no necesariamente se enfocaban en la redistribución de la riqueza, que era lo que habían sido los movimientos de los 100 años anteriores, que eran sobre todo movimiento sindical, movimiento campesino. Entonces ahí está el feminismo, el ecologismo, pacifismo, el movimiento de la diversidad, en contraste con los movimientos sindical y campesino. Entonces, aquí empiezan a surgir como debates porque lo que están demandando en la sociedad son cosas diferentes. Lo primero, lo que ya dije, es decir, uno es una mejor distribución de la riqueza, los otros es más un reconocimiento social a sus demandas, uno es más material, el otro es más postmaterial. Las organizaciones de viejo cuño solían ser más jerárquicas, digamos, con dirigencias establecidas. Los nuevos movimientos sociales eran más horizontales y más asamblearios y con mucho rechazo a las jerarquías, y los nuevos movimientos sociales tienen entonces un énfasis más cultural y más identitario. El último punto del que les hablé, lo de los movimientos y la política institucionalizada. Bueno, lo que dije antes, los movimientos sociales son políticos, florecen sobre todo en regímenes democráticos, pero no forman parte directa de la política institucionalizada. Es decir, tienen esa posibilidad de flexibilidad y de maniobra precisamente porque no son parte de la política institucional. Sin embargo, sí tienen muchos vínculos, tanto con los partidos, que es uno de los protagonistas de la política institucionalizada, como con los estados. Si vemos lo de partidos y movimientos sociales, vemos que en la tradición comunista había una especie de división de trabajo entre partido y movimientos. El partido buscaba construir la hegemonía, es decir, en términos gramscianos, como la dirección política y moral de la sociedad, mientras que los movimientos, y en particular el movimiento sindical y campesino, buscaban mejorar las condiciones de vida de los trabajadores. Entonces, ahí se daban como relaciones muy verticales entre los partidos y los sindicatos que eran cercanos a esos partidos. Entonces, ¿cómo se llama? Los partidos definían más cuál era la dirección, digamos, que tenía que tomar el movimiento, y los sindicatos actuaban más, recibían más órdenes, eso es variable según los lugares, pero sí es un rasgo común. Y las demandas del movimiento sindical y campesino eran más económicas y sociales y tal vez menos políticas, digamos, que el partido. En las tradiciones más contemporáneas y después de mucho tiempo de disputa y de mucha lucha cultural dentro del campo de la izquierda, y producto en parte de las demandas de autonomía de los nuevos movimientos sociales, porque eso no lo dije, uno de los rasgos definitorios de los nuevos movimientos sociales es que suelen demandar ser autónomos de los partidos, ¿verdad? Y del Estado. Entonces, las demandas de autonomía de los nuevos movimientos sociales de alguna forma han permeado el campo de los movimientos sociales, y entonces los espacios de relación con los partidos suelen ser más como espacios de encuentro, pero entre dos instancias que tienen autonomía entre sí, es decir, en que una no manda a la otra. Ahora, como digo, es un campo de disputa todavía hoy, y todavía no son relaciones necesariamente fáciles. Sin embargo, la confluencia, digamos, de reivindicaciones son las que permitan, digamos, anudar luchas comunes entre partidos y sindicatos.
Y finalmente hay casos en los cuales los movimientos sociales han construido partidos políticos que aspiran o llegan a gobernar. En el caso del Partido de los Trabajadores de Brasil, surge de los movimientos sociales que lucharon contra la dictadura y de los sindicatos, sobre todo de Sao Paulo. Y esos movimientos cristalizan en el Partido de los Trabajadores, que se convierte, y que luego gobierna durante 12 años seguidos, ¿verdad? Y que probablemente, esperamos, gane las elecciones en Brasil este año. O el Partido Verde en Alemania, que ¿cómo se llama?, que no ha llegado a gobernar, pero que tiene importante representación parlamentaria y que surge de las enormes movilizaciones ambientales en Alemania, las antinucleares en Alemania, pero que sienten que necesitan pasar a formar parte del régimen político para poder encontrar soluciones, para poder negociar soluciones. Y en eso se convierten en partido. Y hay una figura, un tipo de partido político al que se le llama partido movimiento. Y en cuanto al Estado, repito nuevamente lo que ya he dicho, los movimientos sociales requieren de estados democráticos que protejan el derecho a la organización y a la movilización social. Es decir, los movimientos sociales florecen en condiciones de derechos democráticos, porque pueden movilizarse, pueden actuar libremente. Ahora, muchas de las conquistas de los movimientos sociales han llevado a la formulación de leyes o instituciones o instancias de negociación. Por lo que describía antes, queda claro, ahí está, por ejemplo, las luchas del movimiento obrero. Es decir, las luchas del movimiento obrero hoy ya son parte, por ejemplo, de nuestra Constitución, es decir, todo lo que yo decía antes, jornada de 8 horas, vacaciones pagadas, derecho al aseguramiento, son parte de la Constitución. No todas se cumplen, ¿verdad?, por la informalidad del trabajo, pero son incumplimientos de la legislación. Ya han permeado la sociedad. En ese sentido, digamos, cambian, digamos, la morfología misma de las sociedades. Hay países que han creado consejos sociales con representación de movimientos sociales en calidad consultiva en el Estado, como para poder generar un enlace entre la movilización o la gente que está en movimientos ciudadanos con las acciones ejecutivas. Y en general, y aquí voy a decir una frase que es un poco disputada, espérense para volverme atrás, un poco disputada porque en realidad tiene que ver con lo que ha sido mi énfasis investigativo e ideológico con respecto a los movimientos sociales. Es decir, que en general los movimientos sociales contribuyen al reconocimiento, validación de derechos y profundización de la democracia. Es decir, si bien eso es en general cierto, ¿verdad? Es decir, si en general uno puede asociar los movimientos sociales con la democratización, no es cierto que todos los movimientos sociales sean democráticos. Es decir, hay movimientos religiosos, hay movimientos culturales, ¿verdad?, que no necesariamente, habría que estudiarlos más en profundidad, ¿verdad? Es decir, digamos, pienso por ejemplo en movimientos islámicos que digamos que acá desde Occidente son muy mal vistos, pero que tal vez si una conociera un poco mejor el contexto en el cual se construyen y ¿cómo se llama?, y actúan políticamente, tal vez sí efectivamente están colocando demandas sociales que les han sido negadas a esas culturas, y tal vez son las mismas condiciones de falta de democracia las que hacen que tomen ciertos virajes, ¿verdad? Pero en general, digamos, bueno, lo dejaría ahí como una duda, aceptándolo, digamos, como
como un posible sesgo ideológico mío, ¿verdad? Es decir, que tanto como activista como, digamos, como académica, cuando estaba trabajando, siempre me interesaron los movimientos sociales como posibilidad de aquellos movimientos que abren la posibilidad de abrir, de democratizar o democratizar la democracia. Entonces, bueno, eso sería, y escucho quejas, críticas, preguntas, Sermones. Muchísimas objeciones. gracias, Cisca. Muchísimas gracias. Quisiera decirle, me parece, Mauren, que tenés prendido tu micrófono y tenemos un cierto eco. ¿No? Bueno, ok. De acuerdo. Profe, es una persona que dice que se llama Ma, pero no sé quién es. Y yo no sé quién es el host, pero esa persona podría silenciarlo o Es silenciar. posible que el host no lo tengamos aquí con nosotros en este momento. Y Mau, yo creí que era Mauren, porque en algún momento está teniendo problemas No, con su Mau es audio. Mau. Yo más bien creo que es el micrófono de la conferencista. Cuando habla hace un poquito de feedback. Ah, puede ser. Ok, bueno. Pero de todos modos no tenemos mayor problema, podemos escucharla. Compañeras, compañeros, bueno, escuchamos ya la exposición de la doctora Raventós. Yo les voy a dar la palabra para que hagan observaciones, reflexiones, preguntas, lo que consideren pertinente. Andrés, ¿querés intervenir? Andrés Bustos. Sí, bueno, adelante. Gracias, profesor. Buenas tardes. Gracias también a la profesora Cisca por la exposición. Bueno, abordó ampliamente, de manera sucinta, los diferentes contenidos, ¿verdad? La teoría que sustenta los movimientos. Un punto que quería exponerle y comentarle, en términos sobre todo de la oleada populista que se está viviendo en muchas naciones de Latinoamérica, ¿cuáles serían como estas estrategias a nivel más orgánico, verdad? Para las personas que participan en distintos movimientos, de tener como esta cautela o esta prudencia para evitar, por decirlo de alguna manera, que exista, ¿verdad? Que permeen muchas veces estas corrientes más de orden populista, más de orden reaccionario, y que se aprovechan de alguna coyuntura, de alguna demanda legítima de la ciudadanía ante el Estado, ante las estructuras, ante los partidos políticos, ante la clase dominante, pero que eventualmente pueden ser expuestas a algunas corrientes de orden más populista y, como le decía, quizás incluso con elementos más reaccionarios, y que quizás, ¿verdad? Muchas veces o no, la gente no está muy apercibida de los eventuales riesgos, ¿verdad? O quizás estamos a veces acostumbrados a que haya como una cabeza, un líder propiamente, y muchas veces se descarrila, ¿verdad? El sentido de la protesta, el sentido del reclamo de la reivindicación social que se quiere ante una situación específica actual. ¿Cuál sería como la dirección que se debería tomar? ¿Cuáles serían como esos signos, esa cautela, digamos, con la que los movimientos sociales, los participantes, las personas que están en diferentes luchas deberían prestar atención, con tal de que no se infiltre, digamos, ¿verdad? Estas propuestas de corte más radical, de corte más conservador, que utilizan, ¿verdad? Las demandas ciudadanas quizás como trampolín, como una treta política para sus propios beneficios. Gracias.
Bueno, yo no soy especialista en populismo. Eh, Creo que uno de los rasgos definitorios es esto de el líder que encarna al pueblo, ¿verdad? Y la oposición que se construye entre pueblo y el enemigo del pueblo, ¿verdad? Y la falta de mediaciones dentro del pueblo y en la relación con el dirigente populista, ¿verdad? Eh, entonces, yo creo que, digamos, que si pedís como recomendaciones, yo creo que la cautela que tendrían que tener las organizaciones sociales es de mantener ahí sí como su autonomía con respecto a las, digamos, al líder populista, es decir, no colapsar, digamos, su movilización y sus demandas, no entregarse, digamos, a la autoridad populista, sino que mantener su autonomía. En el caso de los populismos de derecha, es decir, porque además ahí hay una cosa como muy complicada, porque para la izquierda la palabra pueblo siempre ha sido una palabra muy importante, digamos, para remitir, digamos, a lo popular, a aquello que no son las élites, ¿verdad? Pero que creo que tiene un sentido relativamente diferente a la de los populistas de derecha, ¿verdad? En la cual no hay un afán de satisfacer las demandas de ese pueblo, ¿verdad? Digamos, se construye la oposición esta, yo con el pueblo contra los enemigos del pueblo, pero no necesariamente se construye un camino de salida a esas necesidades del pueblo, ¿verdad? Es decir, queda como una cosa como vacía. Entonces, en ese sentido, en esas condiciones, mucho mayor razón para que todos los movimientos sociales guarden su autonomía, mantengan, digamos, las mediaciones y las separaciones, digamos, de lo que puede ser una movilización populista, ¿verdad? A mí, yo todavía tengo mucha dificultad, digamos, ¿cómo lo puedo decir? Como de entender, digamos, las diferencias, porque además el populismo es una producción latinoamericana de larga data, es decir, no es algo nuevo, ¿verdad? Es decir, hay no sé, Velasco Ibarra, es decir, hay Perón, es decir, entonces, y creo que hay variaciones, no, por ejemplo, qué sé yo, el peronismo, por ejemplo, también fue sí, también abrió un camino importante hacia inclusión social en Argentina, ¿verdad? Entonces, yo no es una pregunta, no, puedo decirte estos elementos, pero no es una pregunta que pueda contestar. Muchas gracias, Cisca. Tal vez incluso hayan otras personas en el grupo que tengan ideas sobre esto. Sí, yo quería apuntar algo ahí antes de darle la palabra a Susana. Susana, discúlpame un momentito, porque es una pregunta que abarca muchas aristas, ¿verdad? Y tiene razón Cisca cuando dice que existe dificultad para poder responderla de una forma totalizante. Entonces, una de las cosas que yo quería traer aquí a colación es esa disputa que se ha dado después de los gobiernos de la primera ola progresista en América Latina, que tiene que ver con, se le achaca a los gobiernos progresistas el haber subsumido dentro de la práctica estatal a los movimientos sociales que de alguna forma habían sido parte del sustento que los llevaron al poder, y que esto provocó que de alguna forma
los debilitaran y por lo tanto las prácticas sociales de la sociedad civil se vieran debilitadas. Eso sobre todo fue achacado a la experiencia que hubo en el Ecuador con Rafael Correa, en donde muchos de los dirigentes de los movimientos sociales de muy diferentes características se incorporaron a la administración del Estado, ¿verdad? Entonces, como ministros o en diferentes instancias, y eso de alguna forma debilitó. También esa misma crítica se le hace a los gobiernos del PT en Brasil, los gobiernos de Dilma y de Lula, y que por lo tanto incluso se considera por parte de algunos analistas que esto motivó la caída o el debilitamiento de las fuerzas que apoyaban a los a los gobiernos del PT y de alguna forma permitieron que las calles fueran ganadas por movimientos sociales de derecha o reaccionarios o retrógrados o en última instancia antiprogresistas. Nosotros vimos estos movimientos con una gran fuerza tomar las calles de Brasil que llevaron en última instancia a que asumiera el poder un presidente como Jair Bolsonaro. Entonces, esa es una dimensión que a mí me parece muy importante y que toca esta pregunta que nos está haciendo aquí José Bustos. Otra dimensión que a mí me parece que es muy importante es que a él le preocupa, porque me pareciera encontrar en esa pregunta que hace José la preocupación por saber cómo poder, con la forma como lo plantea es cómo desengañar a aquellos que participan en los movimientos que él caracteriza como populistas, que yo le llamaría conservadores o reaccionarios de derecha, incluso algunos de corte neofascista, que son movimientos sociales y que tienen características regresivos. Por ejemplo, a mis hijos los educo yo, que es un movimiento masivo muy importante en toda América Latina, que tengo la impresión que nació originalmente en el Perú, pero que se ha expandido por toda América Latina, que no son movimientos pequeños y que están conformados por una población que, yo no lo voy a decir así, no la siento engañada, sino que simplemente está defendiendo una serie de valores conservadores de los cuales están convencidos. Ese tipo de movimientos sociales que pueden efectivamente ser manipulados por partidos políticos o por ya sea institucionalmente o por intereses ideológicos y políticos, y que pueden eventualmente constituirse en grandes soportes de movimientos ya que llevan, voy a repetir el ejemplo del caso de Bolsonaro, ¿verdad? O que podrían haber llevado al gobierno de la República a una persona como, como sucedió en las elecciones pasadas en Costa Rica, ¿verdad? A Mauricio Alvarado, que tenía tras de sí todo un movimiento, toda una serie de movimientos sociales que con gente que generalmente tiene un pensamiento conservador. Entonces, yo no pienso, José, que esos sean movimientos de gente engañada, sino que simplemente tienen posiciones y tienen una ideología, posiciones o adscriben a una cultura conservadora y que en determinadas circunstancias sociales se encuentran condiciones propicias para surgir y desarrollarse. A mí me parece, por ejemplo, y a nosotros tenemos el caso costarricense tal vez como una ilustración de lo que voy a decir, que una serie de condiciones sociales propician que este tipo de movimientos sociales florezcan, se fortalezcan. Por ejemplo, las desigualdades que ha creado la implementación del modelo actual ha llevado a que grandes sectores de la población se sientan o estén, no solamente se sientan marginados del proyecto de desarrollo, que al mismo tiempo sean ganados por movimientos de este tipo y por lo tanto, bueno, encuentran un campo propicio. Bueno, quería decir estas dos cosas que a mí me parecen, no sé si Cisca quisiera agregar, a mí me parece que complementan lo que ella estaba diciendo. No, me parece bien interesante eso y realmente es un sesgo de mi parte, porque sí, tienes toda la razón. A mis hijos los educo yo, es un movimiento social, tanto como los otros que
y sí, simplemente procede de diferencias de concepciones sociales y que pueden imponerse y que podemos estar a las puertas de eso en este momento, ¿verdad? Es decir, digamos, con las cosas que firmó el presidente electo con algunos grupos religiosos, perfectamente podríamos tener lo que desde mi ángulo son retrocesos, digamos, en derechos de las mujeres, en derechos de las comunidades sexualmente diversas. Es decir, yo creo que esa es una amenaza real que está presente y tiene razón Rafa de que quienes están del otro lado de la cancha también son movimientos sociales y muy poderosos porque además han sido capaces de vincularse con poblaciones que han sido muy golpeadas y que es, digamos, como un poco el drama que tenemos enfrente en este momento todas las personas acá en Costa Rica, ¿verdad? Es decir, como que si en los años anteriores habían clivajes electorales claros entre, digamos, por clase social, en esta elección es una cosa, todavía no hay estudios, pero pareciera ser una cosa, pero así aplastante, ¿verdad? Es decir, la asociación, digamos, y eso podría abrir, sí, espacio para movimientos sociales que desde mi punto de vista serían regresivos para derechos de determinadas comunidades. Muchas gracias. Eso es Perdón. un poco de populismo, pero habría que ver en la pregunta tuya, Andrés, es decir, si, digamos, en la posibilidad de que Rodrigo Chávez sea, bueno, la posibilidad no, digamos, que en campaña Rodrigo Chávez ha exhibido características populistas, ¿verdad? Es decir, en su forma de análisis, en su forma de apelación política, en su forma de construir las fronteras simbólicas entre nosotros y los otros, ahí sí habría como riesgos en este esquema populista de enlaces con movimientos sociales, en este caso conservadores, a diferencia de lo que decía Rafa del PT. Y con respecto a lo que decía del PT, el riesgo también es que también es lógico que si llega al gobierno una fuerza que de alguna forma representa los movimientos, también sería paradójico no aceptar puestos. Es decir, el equilibrio es muy delicado, ¿verdad? Es decir, si se abandona la sociedad por estar en el Estado, si los dirigentes son cooptados y abandonan a sus movimientos. Sí, hay muchas posibilidades en esa relación. Es una interfase que va a ser diferente en distintos casos empíricos. Muchas gracias, Cisca. Vamos a darle la palabra a Susana, por favor. Tratemos de ser concisos en nuestras preguntas. Voy a tratar de ser bien concisa. Bueno, primero que nada, pues muchas gracias por la exposición. Igual me parece sumamente clara. Y también me abre como el panorama a muchas cosas y a muchas dudas que tengo en relación como al trabajo que estoy haciendo. Cuando usted habla de que en los movimientos sociales surgen, digamos, una serie de diversidad temática que busca de una u otra forma como propiciar nuevas ideas de cambio, pienso yo, cuando hablamos de nuevas ideas de cambio, estamos hablando de procesos mucho más, construidos en términos de elaboración y de organización. ¿Y qué pasa entonces con el estallido social? Porque a veces ocurre que, por ejemplo, lo que hemos visto en los últimos años han sido procesos de estallido social que en algunos momentos generan transformaciones. Pienso lo que ocurrió recientemente en Colombia, que tumbaron una ley que estaba en proceso de ser aprobada, en Chile que lograron que se hiciera un cambio en la constitución política o que se revisara y se reelaborara la constitución que dejó Pinochet, en fin.
pero no sé si es posible pensar en estos como movimientos organizados que plantean, digamos, todo un ideario político, si es simplemente un proceso de desgaste ciudadano ante condiciones de desgaste social en relación al pacto social, el pacto social desbaratado, el Estado que sigue imponiéndose y que no tiene, digamos, espacios de diálogo o de consenso con la sociedad. Entonces me genera como mucha curiosidad pensar cómo, digamos, el estallido social no se puede o no se puede ver entonces como parte de un movimiento social o de una organización social. Eso por un lado. Y por otro lado, obviamente, la sociedad también ha cambiado y ha cambiado. En América Latina se han generado muchísimos cambios a lo largo de los años. Yo pienso un poco en lo que pasó en Colombia. Colombia vivió por muchos años un fenómeno marcado y sigue viviéndolo ahora con actores diferentes y diversos, pero un fenómeno muy vinculado con la violencia. Y habían procesos políticos que se podían llevar a cabo con mucho temor, a pesar de ser un Estado democrático. Pero pareciera que el discurso social en la actualidad no está marcado por la democracia, sino por la represión. Estamos como volviendo un poco a esa visión de los estados represivos, cuando pienso, por ejemplo, lo que ha pasado en Colombia, donde la movilización social sí es fuertemente cortada y cooptada, y ocurre lo mismo de ahí para abajo. Si usted mira qué ha pasado en Ecuador, qué ha pasado en Perú, qué ha pasado en Chile, qué ha pasado en Argentina, ha habido situaciones de represión muy fuerte que ahora, por ejemplo, las tecnologías de la información nos permiten conocer y también evidencian un poco esa violencia que no se podía visibilizar desde acá, desde el otro lado, pero que está presente y ha estado presente a lo largo de la historia. Entonces me gustaría que se refiriera un poquito sobre eso. La pregunta esta sobre el estallido es una súper buena pregunta, porque no toda movilización es un movimiento social. Y en el caso de estos estallidos que se están dando en América Latina, ¿verdad? Que los vimos en Chile, los vimos en Colombia, los vimos acá en octubre del 2020, ¿verdad? Es decir, cierto que la prensa no les dio mucha pelota, pero si ustedes salieron de sus casas en esos meses, para quienes viven acá, el país estaba paralizado, ¿verdad? Es decir, habían bloqueos por todo lado y uno no se podía mover en ninguna dirección. Y eso lo sostuvieron durante un mes. Entonces, yo creo que no son movimientos sociales porque no tienen una propuesta, porque no necesariamente están organizados. Creo que muchas veces subyacen muchas organizaciones diferentes, aquello que se llama rescate, digamos, por ejemplo, había muchas organizaciones diferentes. Creo que habían incluso disputas por lo que les decía de cómo se enmarca el movimiento. Es decir, igual una oía que decían no al FMI, que de pronto decían no más impuestos o no más, es decir, las distintas, y probablemente había muy poca relación entre esas consignas y la gente que salía a bloquear. O en el caso de Chile, que fue como, no sé si recuerdan aquellas tomas de centros comerciales en que era reventar ventanas, llevarse las cosas, ¿verdad? Que es una expresión de una enorme energía y una enorme furia, pero que en sí misma yo no la llamaría un movimiento social, a ese tipo de movilización. Ahora, que puede lograr transformaciones sociales, creo que, y recuerden, por ejemplo, en Chile, cuando alguna gente empezó a hablar de la constituyente, había mucha otra gente en la movilización de calle que le parecía que era fatal, es decir, que era una forma de matar la calle, que era una forma de cooptar, ¿verdad? Ahora, retrospectivamente, parece haber sido una genialidad, ¿verdad? Porque permitió de alguna forma mover esa energía de la furia hacia
una posibilidad de apertura del régimen y una redefinición de la constitución pinochetista, ¿verdad? Y si ahora se le suma la elección de Boric, ¿verdad? Que eso también como que pareciera estar moviendo relaciones de poder, pero de una forma muy, muy tentativa todavía, porque la situación en el legislativo para él no es buena, es decir, no tiene mayoría parlamentaria. Vamos a ver qué sale de la constituyente, porque además en la constituyente tampoco están representados, digamos, como grandes bloques partidarios. Hay mucha diversidad dentro de la constituyente, ¿verdad? Entonces, hay una esperanza ahí de que eso pueda mover, digamos, con un nuevo proyecto de constitución ahora en junio, y que eso pueda avanzar hacia un cambio bastante grande en la composición, en el régimen político chileno. Pero no es un producto directo del estallido. El estallido pudo haber tenido otras derivaciones, pudo haber sido simplemente reprimido, pudo haber sido ninguneado, ¿verdad? Digamos, aquí, por ejemplo, fue absolutamente ninguneada. Es decir, el presidente llamó a mesas de diálogo paralelas al estallido, ¿verdad? Y, digamos, quienes participaron, ¿sí? Como que se quedaron en nada hasta que fueron reprimidos para que se fueran para su casa, ¿verdad? Y habría que preguntarse cuánto de los resultados electorales de anteayer están asociados a ese ninguneo, ¿verdad? Es decir, si hay un puente entre lo que fueron esas movilizaciones y la incapacidad de canalizar políticamente las demandas, ¿verdad? Tanto por parte de quienes están conduciendo, tanto como por parte de quienes están movilizando, como por parte de las autoridades de gobierno. Entonces, sí pienso con algún grado de seguridad de que yo no le llamaría a esas movilizaciones de los estallidos movimientos sociales. Pero si pueden evolucionar hacia movimientos sociales, o si pueden, dependiendo de cómo se procese políticamente la protesta, puedan llevar a otro tipo de conformaciones, eso creo que sí es posible. Y en el caso colombiano, tengo que confesar mi más absoluta ignorancia. Yo no entiendo Colombia, ¿ya? Es decir, eso que vos estás diciendo, el nivel extremo de violencia, de asesinatos continuos de dirigentes sociales en todo el campo del país. Y por otro lado, ciudades que tienen una vida, no sé, como que no logro entender cómo desde hace 60 años hay patrones de violencia fuertes en la política, hay bloqueos políticos que impiden que lleguen a gobierno candidatos progresistas, ¿verdad? Y por otro lado se sostiene como una democracia formal. Esa tensión, ¿verdad? Y esa tensión de la extrema violencia con esta otra forma aparentemente institucionalizada, no tengo claves para entenderlo, ¿verdad? No, digamos, incluso ahora habría que ver con Petro qué va a pasar. Yo no entiendo la política colombiana realmente. Gracias, Cisca. Aquí tenemos perdón. Aquí tenemos un comentario de Mauren. Yo quisiera también hacer alguna reflexión respecto a lo que decís, porque a mí me da la impresión que todos estos fenómenos que nosotros estamos viviendo y que muy bien se han caracterizado como estallidos sociales, de alguna forma son una expresión, un síntoma de una época, es decir, de una época que nosotros estamos viviendo de descomposición del sistema político y de recomposición hacia un nuevo sistema político que aún nosotros no logramos avisorar.
y que está lleno de una serie de insatisfacciones en las cuales los viejos, los viejos, voy a decir elementos, no sé si es la palabra, digamos los partidos políticos y otras instituciones que antes capitalizaban esos movimientos, esos estallidos, ahora no se encuentran hoy con esa posibilidad. Entonces, eso, y en mi opinión, son muy peligrosos, ¿verdad? Porque como muy bien decía Sisca, pueden salir para uno u otro lado. Ahí nosotros podemos pensar de que un movimiento como el chileno o los que tienen lugar en Colombia pueden ser perfectamente cooptados. Y esto no lo digo necesariamente porque haya una voluntad política en esa dirección, sino que pueden ser cooptados por ideologías o tendencias conservadoras, incluso violentas, que pueden derivar en el caos o otro tipo de cosas de ese tipo. Entonces, y en ellos pueden participar efectivamente movimientos sociales con sus propias agendas, como por ejemplo sucedió en el caso chileno. Ahí nosotros teníamos a un fuertísimo movimiento feminista, ¿verdad? Que con sus propias consignas y con su propia participación muy evidente, icónica, si ustedes quieren, tuvo su propia participación. El movimiento estudiantil, por ejemplo, el movimiento estudiantil que fue determinante en ese momento, pero que al mismo tiempo tenían contradicciones entre ellos. Esos estallidos sociales, yo diría que el estallido social que llevó a Chile a la conformación de esta constituyente es tan variado como la constituyente que eligieron, y las perspectivas que abren son tan abiertas como la del mismo movimiento. Perdón por la interrupción, pero son temas muy interesantes con los que me gusta meter un poquito la cuchara. Disculpa. Bueno, Mauren, que no tiene audio, hizo un pequeño comentario que los voy a leer. Dice, para aportar. Creo que cuando un movimiento social es orgánico, estructural, con sus objetivos políticos claros y tiene claro las alianzas estratégicas, no es tan fácil que lo permeen. Y eso creo que Maureen lo estaba diciendo en función de la intervención de José Bustos, cuando él habló un poco de movimientos que tenían un carácter que yo después catalogué como posiblemente conservadores y regresivos. Entonces ella considera que cuando se tienen claros los objetivos políticos es difícil, dice, que lo permee. Yo discrepo un poquito de eso porque no estoy tan seguro que se trate de permear, ¿verdad? Sino que es su propia naturaleza. Si uno lo viera desde una perspectiva democrática, ¿verdad? Democrática, tienen todo el derecho de hacerlo, ¿verdad? Tienen todo el derecho. Y bueno, en eso consta la dinámica social, en la cual tenemos expresiones tanto muy conservadoras como otro tipo de expresiones. Yo cuando se hizo esa pregunta y esa participación de Sisca, también estaba pensando, por ejemplo, en cómo todo ese pensamiento conservador se expresa, voy a decirlo entrecomillado, peligrosamente en todos estos fenómenos como los que este nuevo presidente que tenemos está diciendo que va a utilizar, que es, perdón, no, él lo que dice es que va a utilizar sus propias decisiones, no, el referéndum, por ejemplo, ¿verdad? Sacar a referéndum cosas como, por ejemplo, el matrimonio igualitario o derechos de ciertos grupos sociales como las mujeres. En este momento en Cuba, por ejemplo, estaba teniendo lugar una discusión muy importante para hacer reformas constitucionales en relación con este tipo de cosas que estoy planteando. Introducir, por ejemplo, nuevas ideas sobre el concepto de familia, que ya no sea esa tradicional del papá, la mamá, el hijito, sino que, bueno, se amplíe el concepto y la caracterización de la familia. Y entonces, ahí es donde nosotros vemos cómo esa mentalidad conservadora, que es en última instancia lo que ancla la cultura, ¿verdad? Y le da cierta estabilidad a la sociedad, se expresa en este tipo de, de mecanismos como es el referéndum, y que yo creo que también se expresan en movimientos sociales conservadores. Pero, perdón, hablé ya demasiado. Le voy a dar la palabra a Maritza Hidalgo. Adelante, Maritza. Sí, yo tengo como una duda, algo quizás simplista, pero estaba pensando en estas movilizaciones pro vida, a mi hijo le educo yo, que por definición, si un movimiento social busca un cambio y una transformación,
no siento que estos apliquen a un movimiento social en el sentido que más bien refuerza un status quo y de pronto hasta reforzarlo y fortalecerlo. Entonces no sé si podría referirse a eso por un lado. Y la otra es movimientos sociales y academia. Esta porosidad que se da de una continua retroalimentación entre ambas, si eso es una ventaja o existe algún peligro en cuanto a estas dinámicas que se dan entre movimientos sociales, pensando así en los colectivos, por ejemplo, y la academia. Yo creo que aunque no me guste, sí son movimientos sociales. Son movimientos sociales conservadores. Es decir, actúan frente a la amenaza del cambio, ¿verdad? Digamos, por ejemplo, el evitar lo que llaman la ideología de género en la educación, ¿verdad? Es porque hay sectores conservadores que se sienten muy amenazados de que las mujeres empecemos a vivir diferente, que empecemos a tener otros derechos, que, ¿verdad? Digamos, por ejemplo, el control de los cuerpos de las mujeres, ¿verdad? La sexualidad, el embarazo, etcétera, es algo que está instalado en la sociedad. Es muy amenazante para muchos sectores conservadores que eso cambie, ¿verdad? Bueno, y de hecho, por ejemplo, si ponerse a pensar por qué alguien tendría que meterse en decisiones de las personas sobre sus propios cuerpos, ¿verdad? Es como bastante loco y sin embargo es así, ¿verdad? Digamos, me parece que digamos que las demandas de los movimientos LGTBQ+, ¿verdad? Es decir, que de pronto descolocan cosas muy básicas de las identidades de género y sexuales incluso, ¿verdad? Es decir, eso genera mucha inseguridad en sectores conservadores y entonces puede generar reacciones de que y es que parte de lo que pasa con los movimientos sociales es que hacen algo que, digamos, los movimientos sociales progresistas es que desnaturalizan las relaciones de poder, digamos, culturalmente establecidas, ¿verdad? Es decir, si lo natural es, digamos, la heterosexualidad y que todo lo demás es algo, digamos, que tiene que ser excluido, que tiene que ser extraído, ¿verdad? Cualquier esfuerzo por romper eso va a ser amenazante, ¿verdad? Porque además, a mí me encanta una frase de Pierre Bourdieu que dice que el poder está en su momento más efectivo cuando es invisible. Es decir, cuando vos asumís que una familia normal es papá, mamá e hijos, ¿verdad? Y que eso es lo normal y que no hay nada que dispute esa normalidad, es cuando está en el máximo de su eficacia. Desde el momento que hay algo que viene y presiona sobre eso, y dice, no, pues resulta que no. Digamos que era un poco lo que yo quería tratar de decir con lo de las madres y las abuelas de Plaza de Mayo, ¿verdad? Es decir, que empiezan a actuar dentro de un silencio absoluto institucional en todos los terrenos, ¿verdad? Y con el riesgo de ser tratadas de locas, ¿verdad? Y el simple hecho de colocarse semana tras semana, tras semana, tras semana en un mismo lugar, ¿verdad? Y demandar, y se empieza a resquebrajar esa cosa absoluta, ¿verdad? De pronto aparece una jueza que les pasa información, de pronto aparece un policía que habla, ¿verdad? Y de pronto empieza como a romperse esa naturalización del poder. Yo creo que estos movimientos conservadores se sienten amenazados por eso. Ahora, creo que también ha habido
digamos, muchísimo cambio en los últimos años. Es decir, yo creo que los avances que ha habido en esos terrenos han sido muy, muy grandes y probablemente hayan sectores, y probablemente no haya marcha atrás tampoco, ¿verdad? Y con respecto a la relación academia, movimientos sociales, yo creo que tal vez, digamos, una parte muy importante del quehacer académico en ciencias sociales es reflexionar sobre la sociedad. Y entonces lleva como un camino natural hacia cuestionarse las condiciones en las que existe y vincularse o tratar de producir conocimiento que sea útil para los sectores que puedan, digamos, luchar por justicia y por, digamos, yo creo que en todo el mundo las comunidades de ciencias sociales suelen vincularse, digamos, hacia las izquierdas políticas y hacia los movimientos sociales. En los Estados Unidos, digamos, en la década de los 50, la institucionalidad de ciencias sociales era muy, muy conservadora, es decir, era muy que las cosas sigan siendo como son. Pero ya desde los 60 ni ahí, ¿verdad? Entonces yo creo que por ese lado es que viene, porque nuestro objeto son las sociedades en ciencias sociales, ¿verdad? Entonces también, digamos, reflexionamos sobre el quehacer y además somos personas ciudadanas también. Entonces también actuamos en la sociedad como ciudadanas. Eso. Y me parece que son de las relaciones menos verticales, porque los movimientos sociales pueden creerse o no creerse los cuentos de los académicos, ¿verdad? Y los y las académicas pueden ser críticas o alabatorios de los movimientos sociales, o sea, que es una relación que tiene mucho margen y mucha porosidad para poder tomar distancias críticas. Solo para agregar casi a nivel anecdótico, porque en esa problemática de la vinculación entre, digamos, movimientos sociales o más ampliamente, digamos, organizaciones populares y la academia ha estado planteada en nuestras universidades muy frecuentemente. Yo recuerdo, por ejemplo, en la Universidad Nacional, que nació en algunos espacios como con el signo del progresismo, y en la cual entraron en los años 70 y principios de los 80 toda una serie de personas que militaban en partidos de izquierda. En algún momento se plantearon ese tipo de discusiones sobre hasta dónde llegaba, por ejemplo, el trabajo que un académico y dónde estaba el político. Incluso, bueno, en áreas como la extensión, que en la Universidad de Costa Rica se llama, ¿cómo se llama? La acción social, ¿verdad? En la acción social, entonces, bueno, vamos a ir a trabajar. De pronto, yo cuando entré a trabajar en la universidad a inicios de los años 80, el entonces Departamento de Filosofía, en la cual la mayoría eran militantes de una organización de izquierda, se planteaban que el Departamento de Filosofía con pescadores en Nicoya, por ejemplo, y entonces lo que se suponía que un poquito era como adoctrinamiento, ¿verdad? Entonces se planteaba esa discusión. Entonces ha estado presente siempre ese intríngulis, por decirlo de alguna forma, entre hasta dónde llega la academia y dónde empieza el trabajo político, y lógicamente en eso hay posiciones, desde los puristas académicos que piensan de que, bueno, no hay que involucrarse, y otros que consideran que forma parte del compromiso, ¿verdad? Y yo agregaría que también somos financiados por esa gente a la que estudiamos, como que también les debemos un aporte. Es decir, digamos, tal vez no como, digamos, tal vez la idea de pura militancia, digamos, esta de los 70, tenía pocas mediaciones. Pero estudiar y aportar, digamos, a
a las sociedades en las que vivimos, yo creo que es como un imperativo en universidades públicas donde pagan nuestros salarios, becas, edificios, etcétera. Me ¿verdad? parece que, no sé qué te haya parecido a ti, pero ya llevamos más de hora y media. Creo que ha sido muy rico tanto tu exposición como las preguntas y las respuestas que le has dado. Yo creo que nos queda un panorama bastante amplio, muy completo. Si alguno de ustedes tiene en algún momento alguna otra duda, yo como profesor puedo ver si la puedo evacuar más adelante en otro momento, o si no, bueno, yo se la trasladaría a Cisca. Cisca, yo no tengo más que agradecerte por este tiempo que nos brindaste, por esta situación, por esta conversación que hemos tenido, por tu exposición.